Saludos amigos y amigas. En este domingo, una vez más, tenemos la oportunidad de reflexionar, de revisar nuestra vida iluminada por la palabra de Dios, por la palabra que en este día se proclama. Y es interesante que nosotros nos detengamos en este proceso del tiempo ordinario, ver cada domingo, cada semana, que la palabra de Dios sigue dándonos pistas, sigue dándonos luz, para que nosotros podamos artillarnos de ella, para que podamos ir adecuando nuestra vida al plan salvífico de Dios. Jesús, en este domingo, y una vez más con gran paciencia, intenta ir educando y corrigiendo, porque sin corrección no hay educación. Va perfilando en sus discípulos la mentalidad del reino de Dios. Pero sabe también Jesús que sus discípulos, y específicamente en esta semana, según Marcos en el capítulo 10, que Santiago y Juan, y qué interesante es que Santiago y Juan son dos de los discípulos preferidos por Jesús, pero preferidos por su gran corazón, por su gran entrega, por su dedicación a la evangelización. Ellos no comprenden todavía lo que significa el mensaje salvador de Dios. No obstante, ya 2 veces anteriormente, Jesús le había anunciado su muerte, su ida a Jerusalén y su entrega definitiva. Los discípulos, y específicamente Santiago y Juan, están absortos, están entusiasmados con el reino, pero aún queda en ellos restos de la condición humana. Sus expectativas son como la del mundo, son de puestos, son de funciones. Jesús, ante esta propuesta que nos narra el Evangelio de hoy, según la versión de Marcos, capítulo 10, son Santiago y Juan que se acercan a Jesús a pedirle ese privilegio. Según el paralelo de Mateo 20:20, es la madre de los Zebedeos, de Santiago y de Juan, que le pide a Jesús aquel sitial de sus hijos. Jesús pronuncia que su cáliz, al decírselo a ellos, lo beberán, y el bautismo también lo recibirán. Pero ellos, como los demás apóstoles, participarán de su cruz cuando llegue el momento. Todos, menos Juan, entregarán su vida de manera cruenta. Jesús concluye diciéndole: sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino que es para quienes está preparado. Como diciendo: ahora síganme y aprendan, y el Padre Celestial le hará cargo del premio. El camino del amor es siempre como pérdida, porque amar significa dejar al lado el egoísmo. Ya nos lo decía hace una semana: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
la autorreferencialidad para servir a los demás. Es una pauta muy importante. Jesucristo, en su vida y en su evangelio, no se limitó a darnos una lección magistral, sino que su enseñanza está corroborada por el testimonio de su propia vida, haciendo suyo lo dicho por Isaías, como hoy escuchamos en la carta a los Hebreos, razón por la que Jesucristo merece nuestra confianza plena. Marcos, en el capítulo 10, verso 35-45, nos presenta hoy la propuesta de la gloria sin poder. Nos ofrece una escena llena de paradojas, de situaciones cuestionables, en la que se ponen de manifiesto los intereses de sus discípulos por un lado y la verdadera meta de Jesús en su caminar hacia Jerusalén. A todo esto ya Jesús ha anunciado su pasión. La intervención de los hijos del Zebedeos no estaría en sintonía con este anuncio de la pasión, al contrario, muy disociado que está. Es pues muy intencionado redactar Marco al mostrar que el diálogo con los hijos del Zebedeo necesitaba hacer un tercer anuncio, porque a la tercera son las vencidas, para que los discípulos de verdad puedan entender el significado que tiene el ser evangelizador. Pensaban los discípulos que iban a conseguir la grandeza y el poder como lo piden los hijos del Zebedeos. No solamente ellos dos, todos los demás incluso se pusieron celosos porque estos se les adelantaron. Estar a su derecha y a su izquierda, ser ministro o algo así, incluso están dispuestos, decían ellos por lo menos, aunque no sabían a lo que se estaban comprometiendo, a dar la vida por ello. La copa y el martirio es uno de los símbolos de aceptar la suerte y el sufrimiento y lo que haga falta. Es verdad que en el Antiguo Testamento la copa también puede ser una participación en la alegría, en la fiesta. Podemos imaginar que los hijos de Zebedeo estaban pensando en una copa o un bautismo de gloria, más que de sufrimiento, de importancia, de prestancia en lugares significativos, como es en buen sentido una apetencia humana muy generalizada. Sin embargo, la gloria de Jesús era la cruz. Ahí es parte de la paradoja. Y allí donde no estarán los discípulos en Jerusalén, lo dejarán abandonado. Juan estaba a distancia, pero Santiago y todos los demás en la crucifixión dejaron solos a Jesús. Por lo tanto, esa supuesta decisión de lograrlo todo no lo pudieron cumplir. Y quienes fueron puestos a su derecha y a su izquierda fueron dos condenados que no lo pidieron, pero que la vida, entre comillas, así lo premió, por decirlo de una manera. Es verdad que los discípulos podrán rehacer su vida, cambiar de mentalidad para anunciar el Evangelio. Y de hecho así lo hicieron. Testimoniaron con su vida y con su sangre la presencia del Señor vivo y resucitado. Pero hasta ese momento Jesús camina hacia Jerusalén con las ideas lúcidas
del profeta que sabe que su causa puede ser confundida por los que le rodean, no por los lejanos, sino incluso por los cercanos, y que han convertido en contrario a su mensaje el reino de Dios que él vino a anunciar. Los grandes tienen una patología clara: dominan, dice Jesús, esclavizan, no deja que madure nadie en la escala ética y humana. Los líderes políticos oprimen a los otros para que nadie crezca, porque tienen celos de desarrollar el liderazgo. Y muchas veces, incluso en nuestras comunidades, puede pasar también esta situación. Cuando el verdadero evangelizador, cuando el líder religioso tiende a aupar a los otros, a que haya un desarrollo significativo de diferentes ministerios, dones y carismas en la comunidad. Y Dios tiene como fin en la construcción del reino, trata de que cada uno con amor y a cada uno de acuerdo a lo que necesita. Ahí está la clave de lo que quiere llevar adelante Jesús como causa, aunque sea pasando por la cruz, porque la cruz no es el final, es una mediación salvadora. Un Dios que sirve a los hombres no es apreciado ni tenido como tal por los poderosos. Pero para el mensaje del Evangelio, ese Dios encarnado en la persona de Jesús, que sirve como si fuera el último de todo, como nos dice hoy la carta a los hebreos, merece ser tenido por el Dios de la verdad. Eso lo encarna Jesús, el profeta de Nazaret. Llama la atención un detalle, el verso 45 exactamente del capítulo 10 de Marco, que precisa también sobre el término rescate por todos. No se trata propiamente de sacrificio ni de expiación, porque Dios no necesita que alguien pague por los otros. Es en definitiva una idea importante que sabe que pasando por la muerte se tiene la vida. No porque Dios lo quiera, sino porque los poderosos de este mundo no le han permitido hacer las cosas según la voluntad de Dios. Pensar que Jesús venía a sufrir o quería sufrir sería una concepción del cristianismo fuera del ámbito y las claves de la misericordia divina. Fue que no hubo otra salida. Eso fue lo que los humanos, nosotros, le ofrecimos al Dios misericordioso. El Hijo del Hombre debe creer en el ser humano y vivir en solidaridad con él. Ese Dios que se ha hecho hombre y que ha experimentado toda la condición humana, menos en el pecado, para poder encarnar así y darnos prueba de su amor infinito y misericordioso. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Es un llamado constante de Jesús. La coherencia de la fe cristiana contrasta con la actitud de los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, que pretenden ocupar los primeros puestos en la gloria de Jesús, lo que motiva la intervención del Señor con la correspondiente catequesis, con la explicación.
En tal situación, resulta sorprendente la petición de Santiago y de Juan, pidiendo puestos de honor en el reino que suponen inmediato. Las primeras palabras de Jesús son decisivas, pero no fueron comprendidas por los dos hermanos, pues el Señor le dice: no sabéis lo que pedís, para explicarles a continuación que tal puesto ya están reservados. A primera vista, podemos ver a estos dos hermanos que han sido puestos en evidencia por el Señor frente a los demás discípulos. Pero no es así, dado que los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan por haber expresado su petición, tal vez haberlo hecho antes que ellos, que en el fondo parece ser la aspiración de todos. Pero Jesús, el Señor, les explica que en este mundo que tiraniza y oprimen a los demás, los puestos son importantes, pero ante Dios eso no es lo más importante. Lo que realmente vale la pena es servir, y servir desde el anonimato, servir desde tras bambalinas, servir aunque no te aplaudan. La palabra del Señor la podemos también nosotros hoy retomar y reflexionarla muy en serio, porque son la clave de esta enseñanza. Una enseñanza que todo cristiano tiene que aprender y tratar de practicar cada día en relación con las personas con que vivimos. Tal vez podemos decir que no es fácil de entender, pero la gran dificultad no está en el entendimiento, sino en llevarla a la práctica. Pero es posible, porque para Dios y para el creyente nada hay imposible. A todo discípulo le corresponde la tarea de aprender, no tanto teorías, sino más bien la realidad de la vida. Y tal realidad, tratándose de la vida cristiana, se concretiza en el servicio a las demás personas, tomando siempre como punto de referencia al mismo Jesucristo, quien siendo de condición divina, se despojó de su rango y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida cristiana, y por lo tanto, queridos amigas y amigos, todos nosotros estamos llamados a conocer este camino de servicio y hacer el esfuerzo cada día para practicarlo. Porque ante Dios lo importante no es la apariencia, no es la imagen, no es el puesto, sino el servicio que hacemos cada día a los demás. Que el Señor a cada uno de nosotros durante esta semana y siempre nos ayude a servir, a no buscar el figureo, a no buscar los primeros puestos, a entender que en el servicio anónimo es que está la grandeza de Dios, porque ahí, en nuestra propia debilidad, se manifiesta la construcción del reino de Dios. Reino que nosotros estamos también llamados a colaborar, a construir junto con Jesús. Que el Señor Jesús nos ayude a cada uno de nosotros a no buscar puestos, pero sí
a servir cada día desinteresado a cada uno de los seres que comparten nuestra existencia con nosotros. Feliz domingo para todos.